Señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestros primeros invitados del día. Se trata de Lady Blanco, coordinadora de participación ciudadana, y Gustavo Oliva, politólogo y sociólogo, a propósito de unos estudios de percepción que ha preparado Participación Ciudadana respecto a las leyes 3318 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como la ley orgánica del régimen electoral. Bienvenidos ambos, un placer tenerles con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que ustedes hicieron un proyecto a partir de lo que ha quedado. Exactamente. Bueno, usted conoce bien todo lo que se ha pasado con las leyes electorales. En el caso de Participación Ciudadana, pienso yo Sí. que estaría equivocado. Aunque es un estudio de percepción, no busca que los partidos políticos se deterioren, porque eso forma parte de la democracia del país. Mira, Caminero se refiere a la información A la que llamó información. mucho la atención recientemente respecto a que el digamos, 20 que el la 42% reducción del afecto de la ciudadanía Así respecto a los es. partidos Que políticos. Mira, el 42% de la Desapego, población desapego. dice que se puede haber democracia sin partidos Mira, políticos. y eso es bastante preocupante. Por eso nosotros hicimos este informe, que es un levantamiento, que es parte del proyecto de observación electoral que tenía Participación Ciudadana y que viene cerrando ya con este informe que hacemos en conjunto con CIPAF y con el aporte de la Unión Europea. Ciertamente se puede pensar que es así, pero la verdad es que nosotros como Participación Ciudadana entendemos que los partidos son piezas clave en la democracia y sin partido no podemos hablar de la democracia. Ahora bien, en la medida en que los partidos están fortalecidos, que tienen transparencia, que tienen legitimidad, que aparte de eso, hasta dentro de sus propias cúpulas y dentro de sus partidos hay democracia interna, en esa misma medida pues se fortalece hacia afuera la democracia. No es una percepción, lo vimos ya con los niveles de abstención. Entonces yo creo que este es un llamado a los partidos políticos de un tema de reflexión que tienen que hacer, mea culpa, y que tienen que hacer de vigilancia interna. Ahora, de qué está pasando con esa desafección política. Ustedes Pero hacen- también como ciudadanos tenemos que llamar a la reflexión. ¿Ustedes hacen un estudio, solo un estudio, o Sí. además del estudio hacen una propuesta de una nueva ley de partidos políticos? Bueno, en el estudio, que obviamente Gustavo estará aquí conversando también, en el estudio lo que hacemos es un levantamiento Sí. de las dificultades que tienen ambas leyes y los retos y retrocesos que hay. Sin embargo, también planteamos en el mismo estudio pues mejoras al sistema, como por ejemplo el tema del financiamiento, el tema de la transparencia, la pluralidad, la participación. En el financiamiento que proporcionalidad. plantean ustedes. Mira, yo creo que don Percio estuvo ahí trabajando justamente con, hace 2 años, 3 años, cuando tuvimos en el CES trabajando la reforma a la ley que ahora tenemos la 2023. ¿Pero ustedes están de acuerdo que se elimine o que se siga el financiamiento a los No, partidos el financiamiento debe seguirse. Sin embargo, debe ser reducido. Justamente la Junta Central Electoral presentó una propuesta muy valiosa de cara a la reforma de la ley, en donde se disminuía la cantidad de recursos que se le Por ahí se entregaba. pusieron todos de acuerdo para Pero decir que no se exactamente, tocara el todos se tema. pusieron de acuerdo que no. Y no obstante eso, sino también hablamos de financiamiento diferenciado para mujeres y jóvenes, el tema de la transparencia de esos financiamientos. Y ahora, obviamente, vamos a hablar uno de los hallazgos que para mí fue bastante, quizás, sorprendente, porque a pesar de que nosotros trabajamos el tema electoral, no lo habíamos visto de esta manera. ¿Cuál fue eso? Como, por ejemplo, el nivel de financiamiento opaco. Tenemos el financiamiento privado opaco. El más opaco de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos políticos tienen la obligación de hacer un informe, pero no tienen sanción a ese informe financiero. Pero los candidatos como tal no tienen la obligación de hacer un reporte, de establecer quiénes son, Ahora, de transparentar quiénes son, eso que le aporta a las campañas. En ese financiamiento opaco, ¿se ha podido identificar las fuentes? No. Imposible, precisamente Eso. ese es el problema.
la falta de transparencia en la divulgación de las donaciones de campaña. No se sabe ni quién ni en qué monto contribuyen a las campañas de los Porque candidatos. ahí puede venir dinero del sector privado empresarial, puede Sí. venir dinero de los narcos, puede venir dinero Puede de la venir dinero de corrupción. todo. De hecho, la justificación del financiamiento público en su momento fue precisamente para evitar ese tipo Así es. de contribuciones y la contaminación de la La política. infiltración de intereses privados en Claro, la pero política. ¿qué hay que hacer con relación a este tema? Porque la obligación de presentación del informe está. El informe que presentan los partidos es sumamente precario, sumamente impreciso, no hay ningún tipo de valor agregado en la información que presentan, pero tampoco hay ningún tipo de posibilidad, o quizás la hubiera, de parte de la Junta Central Electoral de regular más este tema, o necesariamente tenemos que ir No a la hay un ley? régimen de consecuencias. Que no hay. No hay castigos para el incumplimiento de la ley. Y solamente se exige un previo a la campaña, una especie de proyección. Como lo que tú piensas gastar. Pero no es que los partidos políticos tienen que hacer su informe a la Junta Central Electoral y si no presenta ese informe no recibe el que sigue, ¿no? No existe No, porque ningún ese tipo de es otro consecuencia. informe, ese es el informe del uso Sí. de los fondos De los públicos. fondos públicos. Sí, pero Que también presentan Es uno ahí el medio, opaco. Sí. medio tembloroso, pero este se refiere a los aportes privados. mira, una de las cosas que también pudimos analizar es el hecho de que a veces como ciudadanos pensamos que la compra del voto se da el día de las elecciones con la retención de la cédula. Y lo que pudimos establecer en el informe es que se utilizan los recursos que se le entregan a los partidos para temas clientelar. Ahí vemos la cantidad de electrodomésticos que se compran en campaña, la cantidad de cama, cuna, bicicleta, nevera. ¿Y cómo lo televisor, visualizaron Hasta ustedes? abono y fertilizante. bono, Aparte como gasto de fertilizante. campaña. ¿Cómo lo Eh, visualizaron? No, esa información es pública. Esa En Yo el, diría- en el yo- portal de transparencia, fíjese el nivel de normalización de ese tipo de gastos claro. que lo reportan. Yo diría que, y yo no sé si esto ustedes lo consideraron, pero yo diría que el asistencialismo del Estado se hace en función electoral, Así es. desde que se estructuró, desde que el PLD lo estructuró. Yo creo que se hace con el Se hace desde el propósito. Estado, pero también pudimos visibilizar que es una cultura de los partidos con los recursos que reciben para, se supone, hacer campaña, que va a la parte de formación, que tampoco vemos cómo se ejecuta esa parte de formación dentro de los partidos. Bueno, una de las y entonces ahí denuncias, sí hay un gran desafío. una de las denuncias que se hizo en el proceso electoral pasado era que incluso se estaban llevando, ¿cómo que le llaman a la distribución de drogas? A punto de droga. Sí, que se estaban entregando bolsitas de drogas en los barrios a muchachos para que votaran por los partidos. Eso se llegó a denunciar. Desde el punto de vista de la integridad de estas leyes, bueno, no sé si Gustavo tiene mucho tiempo en el país, pero aquí siempre decimos que esta es la ley más chapeada por el Tribunal Constitucional. pues, le digo eso. A cada rato hay que darle un machetazo Lo por un que sitio quedó. nuevo. Entonces, podemos hablar de lo que queda de la ley de partidos. ¿Es funcional la ley de partidos en los términos actuales con las mutilaciones que ha tenido por los problemas de constitucionalidad que se han identificado? Difícilmente. Los partidos están muy debilitados. De hecho, los datos muestran que hay una desconsolidación del sistema de partidos. Cada vez el vínculo entre partido y ciudadano es más débil y está más alejado. Hay una desconexión muy, muy evidente. Y en verdad hay muchos puntos que se deberían de intentar reformar, principalmente el financiamiento por el poderoso incentivo que hay, para fomentar ciertas conductas e inhibir otras. ¿Qué recomiendan ustedes en sentido general para evitar estas situaciones de los partidos políticos, pero también que no desaparezca? No es recomendable. Es decir, Sí. ustedes en el estudio, las conclusiones, hacen algunas sugerencias que puedan Sí, servir hay un listado para extenso una nueva ley. de propuestas de reforma. No una nueva ley, sino elementos de la ley. Como por ejemplo el financiamiento, el umbral de acceso al financiamiento. Hoy en día el umbral está situado en el 0.01%. O sea, 500 votos sirven Gustavo, porque para fíjate, recibir financiamiento. Lady ha mencionado la mesa del C, que era la que se celebró en la Junta Central Electoral. Y avanzamos un poco porque la Junta tenía una propuesta Tenía específica. propuestas. Sin embargo, el gobierno y los partidos de oposición se unificaron de manera separable para saber lo que no se iba a tocar. Financiamiento
que no se metieran con eso y nadie quiso aprobar absolutamente nada. El oligopolio. Es más, ni siquiera tocarlo para que no hubiese cambio, que no se toque, eso se sacó de la agenda. Entonces, por eso es importante. ¿Cuál sería una propuesta que se maneje? A ver si los propios partidos, que además controlan el Congreso, pudieran ser capaces de su propia supervivencia. Entender la racionalidad de la existencia del partido para establecer algún orden. Desde esa racionalidad de la resistencia al cambio y de mantener el status quo, no hay ninguna propuesta que les vaya a parecer razonable y asimilable. Pero depende de su supervivencia. La pregunta es, ¿hay conciencia de eso? Bueno, nos toca hacer esto parte del trabajo. Nosotros no solamente estamos en los medios de comunicación, sino vamos a tener incidencias con los presidentes de los diferentes partidos, así también como el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Este estudio ha incluido contacto con las altas dirigencias de los partidos como para tomar datos, tener impresiones? No, no ha habido trabajo de campo, son todas fuentes secundarias. Okay. Se basa en datos de encuestas regionales, Latinobarómetro, Barómetro de las Américas y los indicadores de democracia del Varieties of Democracy, del proyecto internacional sobre democracia de la Universidad de Göteborg. El tema de la desafección política, ¿cómo puede enfrentarse de alguna manera? Sin cambio, en la forma en la que los partidos hacen política. Cambios tiene que haber, pero ¿cuáles serían los puntos críticos que desde el punto de vista de la ciudadanía están generando esa La clave desafección? es el tipo de política, la política clientelar. Es un sistema que lleva instaurado 30 años, ha servido para evitar el conflicto, a dar mucha estabilidad política al país, pero está obsoleto. Cada vez hay una brecha más grande entre el tipo de sociedad y el tipo de sistema político. La economía, vamos creciendo. El hecho de que haya una clase media urbana más consolidada hace que esa clase media urbana más consolidada tenga más criterios a la hora de ejercer su voto y muchas veces no se siente parte de los procesos ni identificado con ninguno de los actores claves. Entonces ahí pero hay que tenemos decir un gran también que desafío. los incumplimientos de las promesas políticas Claro, es un incentivo. La política articulada en torno a personas y a la distribución de los recursos públicos. Claro. Pero hay que también hacer el mea culpa a la sociedad. También la sociedad también ha visto a los partidos como fuente de acceso social y fuente de trabajo. Claro. Entonces ahí esa conexión entre un partido de manera clientelar, porque me da la posibilidad de acceder a una función pública, o porque me da la posibilidad de que un familiar acceda a la función pública, o porque me van a dar la ayuda, asistencia, los bonos de asistencia. Entonces, todo ese tipo de esa relación clientelar también ha mantenido a un electorado cautivo, pero no con una ideología, sino con el tema clientelar. Siempre decía que aquí no había una clase gobernante, Y uno observa que el mismo empresariado nacional, históricamente, ha preferido estar en la sombra de los partidos y de los líderes políticos y no salir al frente, no solo a gobernar, sino también a fijar posiciones claras sobre el modelo económico y las reglas de juego, ¿no? Claros en el desarrollo económico y social. Y ahí puede haber un punto importante de debilidad institucional de la sociedad dominicana. Pero claro, pero por eso decíamos que dentro de una de nuestras preocupaciones, el financiamiento opaco, privado. Porque la medida en que tú ves realmente cuánto aporta, quién aporta y a qué aporta, ya tú te das cuenta que cuál puede ser como ciudadano el camino de ese sector empresarial o de ese presidente o de ese diputado o ese senador, porque realmente el dinero mueve y lleva y sienta en el curul personas vinculadas, puede ser a un sector empresarial, pero también puede hacer a temas espurios, al narcotráfico, como lo hemos visto, al lavado de activos, como lo hemos visto, y todo eso son grandes preocupaciones que tenemos. Con esta situación de desafección política que resulta tan evidente, ¿qué lectura tenemos que darle al conflicto en torno a las candidaturas independientes? Lo comentaba antes don Percio, la resistencia al cambio. En realidad las candidaturas independientes bien reguladas podrían servir para canalizar parte de ese descontento, de válvula de escape para la presión que está acumulando el sistema. Y ejemplos hay en América Latina. Por ejemplo, en Panamá, en Chile funcionan totalmente normal, los partidos siguen siendo los actores hegemónicos, pero los candidatos independientes tienen su espacio.
La lectura que le dan los partidos parece ser la contraria. Parecería que interpretan que la existencia del mecanismo va a ir en un detrimento directo del sistema de partidos. Ya el sistema de partidos se está fisurando. Es decir, no van a llegar los candidatos independientes para romper el sistema. Y le voy a poner un ejemplo. En Argentina tenemos a Milei. Él no fue un candidato independiente. Tiene ese discurso antilitista, antisistema. Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil. Hasta Donald Trump. Donald Trump también. Entonces, este estudio... ¿Van a través cómo van? A través de un partido político. Claro. Que aquí y son disruptivos. Entonces, no quiere decir que un candidato independiente vaya a ser un disruptivo. Después con un discurso... de la sentencia del Constitucional sobre la candidatura independiente, que ha ido al Senado y los partidos han hecho un arreglo, una de las cosas que se han estado considerando los partidos es eliminar la candidatura independiente para sacar el tema de discusión. Quería el parecer con eso. Y segundo, ¿qué peso tiene el tema de la corrupción en ese desapego, en esa dinámica de conexión de los partidos y las sociedades? Si quieres le contesto primero la segunda y luego dejo a Lady con la primera. No hemos abordado el tema de la corrupción en el informe, pero en general, hasta donde llega mi conocimiento, el tema de la corrupción solamente influye en la desafección ciudadana cuando hay una crisis económica. En América Latina en general, en República Dominicana en particular, en América Latina en general. En condiciones de bonanza económica, la corrupción no suele ser un factor decisivo. No importa tanto. No importa. Ya. El tema de los plazos de la ley de partidos vuelve a colocarse sobre el tapete en cada proceso electoral y en este caso el PLD es que viene protagonizando irónicamente unos afanes anticipados. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana? Porque parecería que estos plazos en términos prácticos, lo que tiene que ver con los procesos internos y la elección de candidatos, al final no le funcionan a los partidos políticos. Mira, voy a responderle primero y digo, con relación a las candidaturas independientes y a la sentencia del tribunal, el tribunal es la máxima autoridad. Y ya el tribunal dijo que las candidaturas independientes existen. Obviamente extralimitándose quizás de su función, porque el Tribunal Constitucional no tiene función legislativa, pero lo que le corresponde ya ahora mismo a la Cámara de Diputados, al Congreso, es legislarla. Ahora, lo que sabemos es, y lo hemos visto en los diferentes estudios y comparativos de los diferentes países, es que se legislan y se ponen de manera cosmética. Y cuando tú vas a ver en la práctica, es imposible participar como candidato independiente. Pasa en El Salvador y en Honduras, que son cosméticas, están en la ley, establecen unos requisitos, pero en la práctica se hacen imposible participar. Y lo que hemos visto justamente con el mismo proyecto que presentó la Junta, porque todo parte del proyecto que presenta la Junta, si lo vemos como lo desarrolló la Junta, es imposible que un candidato independiente pueda participar buscando el 2% de los votos válidos emitidos, 30 días para llenar el listado de inscripción en esas candidaturas, el otro es sin recursos, o sea, son varias limitantes que si va al Constitucional otra vez, va a ser declarada inconstitucional la misma ley que va a llevar el Congreso. Entonces vamos a estar en este círculo vicioso. Tendrá un trabajo bien complejo realmente el Congreso. En el caso... Con relación, con relación a su pregunta, que me parece bastante importante, es que tenemos un constante modificación de las leyes. Una constante modificación. Hemos tenido en más de 20 años, hemos tenido 2 modificaciones al año de las leyes electorales. Y ahí tú te das cuenta si tenemos una visión largoplacista del Estado, si hay una visión de consenso, si hay una visión realmente de consolidar el sistema de partido y el sistema electoral, que cada 2 años tenemos que estar hablando de una reforma electoral. Y eso obviamente nos genera preocupación. Con el tema de las formas de hacer campaña, la ley es clara y establece los plazos de apertura a las campañas y establece claramente cuáles son los plazos para los trabajos internos de elección de las candidaturas. Ya el Tribunal Superior Electoral le prohibió al PLD poder hacer un proceso interno, porque está claro que la ley lo establece y establece cuáles son los plazos. Pero ¿qué me preocupa más? No quizás el trabajo interno del partido del PLD, me preocupa más lo que estamos viendo en el partido oficial. Ya hay claramente candidaturas
candidaturas que están al margen de la ley, porque independientemente tengan una función pública, son funcionarios públicos que no deberían estar haciendo campaña, deberían estar enfocándose en su función de servicio público, y estamos viendo ya que hay más de 10 candidatos. Justamente ayer creo que otro candidato y dijo. faltan todavía. Y entonces estamos en este juego que llega al hartazgo de la sociedad dominicana. Señores, salimos hace un año de una contienda electoral y este gobierno todavía no se ha enfocado en resolver mínimamente su plan de campaña, sus promesas de campaña. No estamos hablando otra vez de candidatura. Entonces, obviamente, la Junta no le corresponde. puede hacerlo, pero si tú tienes, me tú gustaría... tienes la alcaldía, tú tienes el ministro de Turismo, tú tienes a Eduardo San Lobatón, tú tienes a Arnaud, a la vicepresidenta, y así siguen. Y ahí hay recursos públicos que se utilizan a través de la plataforma que le da el Estado para visibilizarse dentro de la campaña. Y justamente nosotros tuvimos una reunión en la Cámara de Cuentas y dentro de esa reunión le solicitamos a la Cámara de Cuentas que pusiera la mirada en aquellas instituciones donde ya sabemos que hay posibles candidatos y ver cómo fluctúan los recursos dentro de esas instituciones públicas, cómo se utiliza la publicidad, el gasto en publicidad dentro de esas instituciones públicas. Porque mire que estamos viendo, vemos también a la alcaldesa Carolina, una función territorial, y ya la vemos en todo el país. Y estamos claros que está en campaña. Pero son aspirantes. Pero me gustaría conocer, porque tenemos referentes en América Latina, donde la desaparición de los partidos políticos han traído inventos. Los inventos de Fujimori, el invento de Nicolás Maduro, para no irme un poquito más hacia atrás. Está el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Este el caso de, bueno, a mencionar solamente eso. ¿Ustedes temen, participación ciudadana, un salto al vacío aquí en República Dominicana? Bueno, yo creo que... ¿Usted cree que los aspirantes que están ahora mismo pudieran ser inventos en la próxima contienda electoral? No creo que puedan ser inventos. La gran mayoría de todos esos aspirantes los conocemos. Creo que independientemente de las críticas que hagamos a los partidos, hay cierto nivel de madurez en términos de entender lo que significa la democracia. Entonces no creo realmente que podamos ir hacia esos extremos que pasa en la región. Fíjate que nosotros hemos sido de los países que, a pesar de tener estos grandes desafíos que tenemos, somos de los que mostramos mayores niveles de fortaleza democrática. Sin embargo, justamente en la encuesta que hizo Gustavo para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es la encuesta de cultura democrática, hay indicios que son bastante preocupantes. Con respecto al tema de los partidos, no paro de insistir en lo mismo. El sistema clientelista está llegando al final de su ciclo de vida. Va a haber resistencia, pero mejor tomar medidas ahora que se puede que esperar a que implosione el sistema. En el medio plazo va a pasar. La desconexión es tan grande entre una parte de la sociedad y el sistema político que va a terminar sucediendo. ¿Cómo puede explosionar el sistema? ¿A través de cuáles manifestaciones sociales? Estamos viendo, por ejemplo, de momento está siendo silente, está siendo muy, muy pacífica. Los niveles de abstención. En una elección general que vote menos del 54.5%, creo recordar que fue la participación en la última elección general. Son cifras que serían buenas para una elección municipal. El desinterés, la apatía del síndrome de desafección que comentaba usted antes, se está convirtiendo en hostilidad hacia el sistema. Finalmente, y muy brevemente, Lady, ¿cómo les fue con la nueva Cámara de Cuentas a propósito de esa reunión? Bueno, mira, la Cámara de Cuentas actual nos recibió. Tuvimos una reunión allá, como hemos hecho con otras cámaras de cuentas. Nosotros en esa reunión hicimos solicitudes que entendíamos que eran importantes de cara a fortalecer el tema de la fiscalización. Tuvimos más de 3 años sin realmente tener una Cámara de Cuentas activa, y si hablamos de temas de corrupción y lucha contra la corrupción y a mayor nivel quizás de transparencia, obviamente tiene que tener una Cámara de Cuentas activa, porque es el órgano central de fiscalización del Estado. Entonces ahí nosotros hicimos varias recomendaciones, como por ejemplo,
es imposible pensar que donde está el grosso del gasto público en la República Dominicana, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Obras Públicas, esos grandes ministerios son los ministerios que tienen años sin ser auditados. Años. En ejemplo, el caso del Ministerio de Educación. El señor Furcal la asumió, pero el señor Furcal lo destituyeron. Lo mandaron ministros sin cartera. Pero ¿qué pasó ahí? Hubieron indicios de corrupción, hubieron indicios de irregularidades. Entonces, obviamente, no tuvimos tampoco esa información de parte de la Cámara de Cuentas sobre qué auditar, qué se está auditando, qué se hizo. Entonces, obviamente, esa es de las grandes preocupaciones que tenemos. El tema también de cómo integrar a la ciudadanía en esa fiscalización, sobre todo en los gobiernos locales, está el presupuesto participativo y muchas veces la ciudadanía ni sabe qué se hace con ese presupuesto participativo y ni siquiera forma parte del diseño del presupuesto participativo. Entonces esos son de los grandes desafíos que tenemos. ¿Qué nos dio la Cámara de Cuentas? Yo creo que eso es bastante importante. Con relación a esos grandes ministerios, lo que nos dijo fue que obviamente es complejo poder fiscalizar todo un ministerio, sobre todo el ministerio, uno de los ministerios más complejos que el Ministerio de Educación, pero que ellos van a identificar zonas de riesgo, como por ejemplo las zonas de compras y contrataciones, y estarán auditando esas zonas que pueden ser de grandes riesgos para el tema de la fiscalización. Bueno, muchas gracias. Lady, gracias por haber estado con nosotros, igual a Gustavo. A ambos a propósito de este estudio de la Ley de Partidos Políticos y de Régimen Electoral. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.